Hacemos hincapié en que nada de esto ha beneficiado a los aragoneses en su vida cotidiana, que seguimos teniendo los mismos problemas de sanidad, que sigue sin construirse la radioterapia en el Hospital de Teruel, sigue sin haber habitaciones individuales suficientes, sigue sin implantarse la colaboración al equipamiento de los consultorios médicos en el medio rural. Es decir, no hay acciones suficientes en la vida cotidiana de los aragoneses, que deben percibir ese gran momento de bonanza que nos quiere vender. Porque hemos visto anunciar grandes inversiones otra vez de nuevo, pero no se nos dice, no se concreta cuántas de esas inversiones se han materializado, por ejemplo, en estos 2 años. De esos 58.000 millones, ¿cuántos hay invertidos? Probablemente estemos hablando de menos de 100, bastante menos de 100. En ese sentido, lo vemos como el cuento de la lechera, porque es a muy largo plazo, y también vemos cómo se está cayendo buena parte de ese cuento. Nos da la impresión que tanto las renovables como la despoblación van a ser elementos que van a ir desapareciendo del discurso del presidente, porque lo que estamos viendo es que este pasa a asumir los planteamientos de los grandes lobbies empresariales, y ese parece que vaya a ser el destino y el modelo de Aragón. Hay que trabajar en la vida cotidiana de cada uno de los aragoneses y sentir que mejora nuestros servicios sociales, nuestras infraestructuras, nuestras telecomunicaciones, es decir, aquello que necesitamos para el día a día.